Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Parrado Reños, estudiante de la Universidad UNAD del programa Ingeniería Industrial. A continuación haré una exposición de la asignatura Biología. El tema que me corresponde es conceptos básicos de genética y aplicación de leyes Mendel. Datos que nos ofrece el ejercicio. Como podemos observar, los datos ofrecidos por el ejercicio de la letra A, hemofilia, nos dice que se lleva a cabo un cruce genético entre un hombre sano y una mujer portadora, siendo la primera generación, pero también se debe notar que existe un segundo cruce, siendo la segunda generación, el cual se lleva a cabo entre un hombre afectado y una mujer sana. Hemofilia. Bueno, ¿cómo se da la transmisión de la información a las generaciones? Tipo de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva ligada al sexo. Proporciones fenotípicas, proporciones genotípicas y una breve explicación de la enfermedad. ¿Cómo se da la transmisión de la información a las generaciones? Bueno, en los seres humanos cada célula del cuerpo tiene 23 pares de cromosomas, lo que significa que hay 2 copias de cada cromosoma en cada célula. Uno de estos pares se conoce como los cromosomas sexuales, que determina el sexo del individuo, y las mujeres tienen dos copias del cromosoma X, mientras que de los hombres tienen una copia del cromosoma X y una copia del cromosoma Y. Bueno, la información genética se transmite de una generación a otra a través de los gametos. Durante la formación de los gametos, los cromosomas se duplican y luego se dividen en 2 células para producir gametos con una sola copia de cada cromosoma. Cuando los gametos masculinos y femeninos se unen durante la fertilización, se produce una célula con 2 copias de cada cromosoma y por lo tanto con toda la información genética necesaria para desarrollar un nuevo individuo. Tipo de herencia ligada al sexo. La hemofilia es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, es decir, posee una herencia ligada al sexo, lo que significa que está asociada con los genes ubicados en el cromosoma X. Los hombres tienen un solo cromosoma X, mientras que las mujeres tienen 2 cromosomas X. Si una mujer hereda un gen anormal de hemofilia en uno de sus cromosomas X, ella es considerada portadora de la enfermedad y puede transmitirlo a sus hijos. Proporciones fenotípicas y genotípicas primera generación. Bueno, eso cuando se realiza un cruce entre un hombre sano y una mujer portadora de hemofilia, es decir, que posee un cromosoma defectuoso, este cruce genera 4 posibles cruces genéticos para sus hijos, los cuales podemos observar en el cuadro de punto, siendo para cada uno el 25% de probabilidades contempladas. Bueno, ahora bien, debemos resaltar que esta enfermedad puede ser portadora solo en mujeres, es decir, cuando una hija mujer hereda un cromosoma sano X y un cromosoma defectuoso X, es portadora de la enfermedad, pero no sufre afectaciones. Ahora bien, un hijo hombre, cuando hereda el cromosoma X defectuoso y el cromosoma Y sano, no son portadores de la enfermedad, sino que la padecen. Esto se debe a que su único cromosoma X se encuentra defectuoso. Proporciones fenotípicas y genotípicas segunda generación. ¿Cómo se realiza el cruce entre un hombre afectado y una mujer sana? Esto genera 2 posibles cruces genéticos para sus hijos, como lo podemos observar en el cuadro, siendo para cada uno el 50% de probabilidades contempladas. Dicho cruce genético no causa afectaciones en sus hijos. Esto se debe a que al momento de distribuirse los cromosomas, las mujeres hijas contarán con un cromosoma X sano heredado por la madre y un cromosoma X defectuoso heredado por el padre. Siendo estas portadoras, por otro lado, los hijos hombres recibirán el cromosoma X sano heredado por su madre y el cromosoma Y heredado por su padre, siendo esto completamente sano. Explicación de la hemofilia.
Bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta la capacidad del cuerpo para eh, eh, coagular la sangre de manera efectiva. La enfermedad es causada por falta o deficiencia de ciertas proteínas en la sangre que son necesarias para la coagulación normal. Existen dos tipos principales de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es la forma más común y se produce cuando hay una deficiencia en el factor de la coagulación. Y la hemofilia B, también conocida como enfermedad de chirismas, se produce cuando hay una deficiencia en el factor de coagulación